Hola gente de YouTube. Bienvenidos a mi canal y a mi primera teoría, la cual será de Starossa, ya que he visto que la mayoría de teorías son de los protagonistas de los animes, y si hay teorías de otros personajes, no continúan con la teoría, cuando hay mucho potencial en hacer teorías con personajes como Starossa, Ulquiorra, Trunks del futuro, entre otros. Antes de comenzar la teoría, quisiera decirles que se queden hasta el final del video, ya que quiero decirles sobre los niveles de poder que le pondré a los personajes, los cuales a mi parecer, tienen mucha lógica. Sin más relleno, les presento. ¿Qué hubiera pasado si Starossa caía en Boku no Hero? Prólogo. Esta historia empieza cuando Starossa está peleando con Sariel y Tarmiel, específicamente en el momento que fue enviado al mundo que crearon las gracias. Sariel. Es el momento de nuestra venganza, nuestras gracias poco a poco te cortarán en pedacitos, a la vez que los rayos te destruirán. Divine. Wrath of Enlil. Sariel y Tarmiel. Este ataque te destruirá a un nivel molecular capaz de impedir que un demonio sea capaz de regenerarse. Solo con esto expiarás tu pecado de matar a Mael. Starossa solo pudo dar un grito desgarrador, pero aquí es donde sucede el cambio. Antes de que pudiera sacar el mandamiento de Galand, un portal se había abierto enfrente suyo. Starossa pensó que Zeldris lo había hecho para salvarlo y sin pensar mucho entró antes de morir. En algún lugar del inmenso purgatorio, el rey demonio no dejaba de mirar hacia una dirección en específico. Lo que había ahí, eran las emociones de Meliodas que vagaban por el purgatorio, pero por un momento el rey demonio miró hacia otro lugar, al sentir un portal abriéndose para luego desaparecer. Sin perder tiempo trató de abrir un portal, para ir al lugar en donde se abrió aquel portal, pero se dio cuenta de que costaba mucho poder mágico, y que además se demoraría un buen tiempo. Sin más utilizó su magia para ver a Zeldris y Meliodas, pero luego de ver que todo estaba bien, decidió ver a Starossa y vio toda su pelea, como también ese portal, algo andaba mal, por lo que decidió contactar a Zeldris. En un lugar desconocido Starossa estaba cayendo a una velocidad muy rápida. Hace rato trató de sacar su oscuridad para detener su caída, pero algo impedía que lo sacara, sin mencionar que una especie de rayos extraños lo paraban atacando. Ponía resistencia, pero sentía que cada vez su poder era drenado, haciendo que poco a poco se quedara inconsciente. Starossa, no dejaré que esto acabe aquí, no. Starossa dio un fuerte grito y con mucho esfuerzo pudo liberar su oscuridad y un portal se había abierto. Mientras que en el mundo de Boku no Hero, específicamente unos años antes de que la historia comience, en una montaña a las afueras de la ciudad de Tokio, una familia de 4 integrantes paseaba y a la vez buscaban un lugar en específico en medio de la noche. Al llegar la familia al lugar que buscaban había un hermoso campo de flores, iluminadas con la luz de la luna junto con una hermosa vista de la ciudad de Tokio. Pero de pronto el cielo comenzó a agrietarse poco a poco. Esto por obvias razones no pasaría desapercibido por la familia, ni por las personas de la ciudad. Tanto las personas, héroes y villanos estaban expectantes de este espectáculo, pensando todos lo mismo. ¿Qué clase de Kirk puede hacer eso? Pero todos se quedaron con la boca abierta al ver el cielo romperse por completo y ver una onda expansiva que dejaría a todos ciegos por un momento. Al todos recuperar la visión, volvieron a mirar al cielo, vieron ahora un portal que sacaba lo que parecía ser una aurora boreal. Algunas de las personas veía este acontecimiento con una mirada de sorpresa, otros con una mirada de paz y otros con una sonrisa en sus rostros, ya que esa aurora boreal hacía sentir una increíble paz a toda persona que estuviera debajo de ella. Pero todos de repente sintieron que esa inmensa tranquilidad que sentían se convirtió rápidamente en un increíble miedo, ya que una masa de oscuridad salía del portal y al igual que la aurora boreal, todo aquel que estaba debajo de esta sentía un increíble miedo al sentir un aura asesina proviniendo de esa masa de oscuridad. Todos podían escuchar un grito que parecía ser de alguien que lo estuvieran torturando. Algunas personas se arrodillaron al sentir esa sed de sangre, otros se desmayaron y los héroes no podían reaccionar al sentir esa increíble maldad que provenía del portal.
Jamás en sus vidas pensaron sentir esa enorme maldad, pero todos se calmaron al ver que la masa de oscuridad regresara al portal de donde salió. Una vez que volvió de donde salió, unas luces se salieron del portal y se dispersaron, dos cayeron en el mismo lugar, mientras que las otras se perdían a la vista. Después de 5 minutos los héroes por fin pudieron reaccionar y se dirigieron rápido a donde cayeron esas dos luces. 5 minutos antes de que los héroes reaccionaran. La familia trataba de escapar del lugar, ya que estaban justo debajo del portal y el miedo era aún peor estando de cerca. Además que se sentía una fuerte presión, por lo que no podían ir muy lejos, sin mencionar que la familia cargaba a sus dos hijos al estos desmayarse por el miedo y la presión que desprendía el portal encima de ellos. Pero gracias a que la masa de oscuridad regresaba al portal pensaron que esto había terminado, pero vieron unas luces dispersarse. Unas se perdían a la vista mientras que dos se dirigían a la familia. Rápidamente se alejaron todo lo que podían y el impacto de esas luces, junto a la sonda expansiva, alejó más a la familia. Al levantarse dejaron a sus hijos detrás de unos árboles y fueron al cráter que dejó esas dos luces, ya que después de todo el hombre era un héroe y su esposa no quería dejarlo solo. Bajaron poco a poco, a la vez que se ponían en guardia para que lo que sea que dejó caer el portal no los sorprendiera. Al llegar al centro del cráter, no podían ver mucho ya que había mucho humo que soltaba el cráter, pero vieron al suelo y había un gran rastro de sangre. Las dos personas siguieron el rastro de sangre, aún estando alertas, y al llegar al final del rastro de sangre, vieron a un chico no más de 10 años con heridas muy graves, tratando de llegar hacia una luz, pero terminó desmayado antes de llegar. El señor decidió atender las graves heridas del chico, mientras la mujer fue hacia esa luz, para ver por qué era tan importante para que el chico se arrastrara para llegar a ella. Viendo que tenía un símbolo muy extraño para ella, ya que jamás en su vida vio ese símbolo tan raro. Al tratar de acercarse más a la luz, esta misma comenzó a brillar aún más de lo que estaba y se dirigió a la mujer bruscamente. Esta por la sorpresa cayó hacia atrás, vio como la luz no paraba y se cubrió con sus brazos y la luz se introdujo en el collar que llevaba esta y el símbolo extraño apareció en el collar. La mujer al ver que no pasaba abrió sus ojos, viendo que ya no estaba la luz que se dirigía a ella, miró a todos lados para luego ver su collar, sorprendiéndose de que este tenga el símbolo de esa luz, vio unos minutos el collar hasta que su esposo la llamó para que lo ayude a llevar al chico al hospital. La mujer vio a su esposo y dijo: Ya usaste tu particularidad para sanarlo lo suficiente para poder llevarlo al hospital sin ningún problema. Esposo. Sí, gracias a una de mis particularidades, lo pude sanar lo suficiente como para que deje de estar en peligro de muerte, pero aún así hay que llevarlo al hospital. Sin perder tiempo, recogieron al chico, junto a sus hijos para seguido ir rápido al hospital. Ya en el hospital y que introdujeran al chico en una habitación, un doctor se dirigió a la pareja con una cara asombrada y le dijo a la pareja que el chico tenía heridas como para tardar en sanarse por lo menos 3 semanas, pero por alguna razón las células del chico se reproducen muy rápido y que a este paso en 3 días podría estar al 100%, esto les extrañó a la pareja, ya que no es de extrañar que un kit de curación pudiera hacer eso, pero el doctor les dijo que eso no se debía a ningún kit, era la sanación normal del chico, lo que dejó impactados a la pareja. Y aquí dejo el capítulo, dale like si te gustó y comenta si quieres que el siguiente capítulo salga pronto. Bueno, en esta parte del video les explicaré sobre los niveles de poder que creo que tienen los personajes de Boku no Hero Academia en la primera temporada. De acuerdo con las estadísticas de Izuku del primer libro oficial de personajes que hizo Koei Horikoshi, es lo que pone en la imagen, lo único que tomaremos son el poder y la fuerza física, que en esta ocasión sería la velocidad, la cooperación, inteligencia y técnica son ajenas a la fuerza física y el poder que sería el Kirk. El nivel de poder que hablaré será solo la física, y si es que hay otro capítulo explicaré el poder que dará el Kirk. Bueno, como ven en la imagen que hice, esto definirá el poder de los personajes, dependiendo su rango de fuerza o velocidad física. Como ven en esta otra imagen, Izuku tiene uno de 5 de velocidad, que es la fuerza. Por lo que su nivel de poder sería de 10, pero le daría un 13 o 15,
Lo cual es bastante lógico, ya que es el nivel que tienen los humanos entrenados. Lo único que hizo Deku como entrenamiento en toda la primera temporada sería limpiar una playa, pero más que eso nada. Puede que hubieran cosas muy pesadas, pero aún así le tomó mucho tiempo en llegar a limpiarlo, sin mencionar que otras tenía que arrastrarlas, y lo cual incluso tú podrías mover poco a poco tu refrigerador y llegarlo a sacar de tu casa, pero eso no dice que hayas tenido un avance en un entrenamiento. En el caso de personajes como Bakugo o Shoto, que como muestra en la imagen sus rango de fuerza son de 4 rango B, su poder sería de 400, pero como son niños y no creo que se hayan puesto a entrenar hasta llegar al borde de la muerte, así que le disminuiremos un 0 y así tendríamos como nivel de poder de 40, también explica ese símbolo de menos que hay en la imagen de los rangos. Y la última que diré, será de Toshinori Yagi, o sea All Might. Si gustan, en otro video explico los demás niveles de poder de otros personajes. Bueno, como sabemos, Toshinori en su forma flacucha no sería muy fuerte, tendría un nivel de poder de un humano normal, o sea 6, pero en su forma musculosa sería de 6000, así como muestra la imagen de su rango. Ahora sí, esto es todo. Si creen que el nivel de poder que les di a los personajes está mal, díganlo en los comentarios, pero ojo, estamos hablando de la primera temporada, así que tengan eso en mente. Hasta la próxima.